Doctor Eber Gato, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, bienvenido, Eber. ¿Cuántas cosas hay, además de frío, Supongo que tú estarás muy frustrado. ¿Por qué? Sí, porque me habías dicho que ibas a concurrir al acto del Sauce. Ah, sí, exactamente. Yo me acordé mucho, dije que... Me imagino. ¿Qué opinión tenés al respecto, Eber? Bastante sorprendido, ¿verdad? Porque no era previsible que ocurriera eso. Una vez que el acto estaba prácticamente organizado, con estrado, anunciado, con mucha gente comprometida para concurrir, fue muy sorpresivo, ¿no? Sí. Y yo te diría que muy demostrativo de las dificultades ciertas que tiene el gobierno en su relacionamiento con el movimiento sindical. Claro. Ahora, Eber, ¿tiene que ver el gobierno o es el gobierno municipal? Porque el Ministerio del Interior se ha encargado de señalar que para ellos no había ninguna razón que les excediera como para impedir que el acto se realizara en la jornada de ayer. Ellos no tenían información de una gran asonada o de una situación que podía adquirir términos dramáticos, ¿no? Exacto. No, yo me refiero a las dificultades generales que tiene el gobierno, no a este asunto en particular, de Canelones, donde indudablemente la decisión la adoptó el intendente Canelones con consulta sobre la eventualidad de que pudiera haber algún incidente, pero la tomó por sí ante sí, ¿no? Claro. No, yo digo las dificultades que tiene el partido de gobierno en líneas generales con un movimiento sindical que ante la inminencia de la rendición de cuentas está protestando con una particular virulencia, bastante inesperada por otra parte, inesperada en el sentido que en general las relaciones del frente con el movimiento sindical han sido más armónicas que en este momento, ¿no? Sí, se entiende lo que decís. A mí lo que me preocupa es el antecedente, ¿sabes, Eber? Es decir, de alguna manera estamos marcando que somos incapaces y que vivimos en un país donde ciertas cosas pueden proyectarse, como por ejemplo una celebración de corte nacional que tiene que ver con un recordatorio muy importante para todos los uruguayos y que no se puede realizar porque no estamos en condiciones de hacerlo. Sí, especialmente la forma en que se suspendió y la escasez de razones que dio fue muy penosa la conferencia de prensa que otorgó el intendente, porque ni siquiera explicó bien por qué razón, cuáles eran los grupos, qué peligros temía, qué excesos preveía. Se suspende un acto donde está convocada la ciudadanía y casi todas las los dirigentes del gobierno, incluso estaba la posibilidad primero de que fuera el presidente de la República, después se había desvirtuado, de manera que era un acto importante, nada menos que sin duda el natalicio del prócer, ¿no? Sí, y estaban los líderes de la oposición y habían figuras y por otra parte no se privaron de hacer una crítica muy virulenta. Se las dio en bandeja, para decirlo en lenguaje popular, ¿no? Claro, silencio en la interna del Frente Amplio, pero se establece que un disgusto muy grande con Carámbula, Y sí, porque esto, dada su repercusión nacional, debió haber sido consultado seguramente de otra manera, más orgánicamente. Para el partido de gobierno es un golpe, ¿verdad? Sin anuncio previo suspende una de las celebraciones más importantes con nivel nacional, ¿verdad? Claro. Pero yo te insisto, Jorge, que no es fácil la relación en general, más allá de las particularidades de este asunto de ayer, que la relación del gobierno con el movimiento sindical es compleja, al punto que se acaba de constituir dentro del Frente Amplio una coordinación con varios sindicalistas, con varios políticos sindicalistas, es decir, gente que en el pasado militaba en el movimiento gremial y se había incorporado al gobierno, y que ahora vuelve a restablecer una suerte de coordinación para mantener
una relación más fluida con el movimiento sindical. Claro. Sabemos bien que el Frente Amplio ha tenido la particularidad, que por supuesto no tenían ni blancos ni colorados ni de cerca, de tener una estrecha vinculación con los gremios. Bueno, esa vinculación ha comenzado a deteriorarse, han comenzado a primar en los gremios direcciones sindicales extrafrentistas. Claro. Es el caso de la educación, es el caso de ADIOM, ¿verdad? Y eso genera una preocupación muy importante, que es la que justifica la creación de esta fuerza coordinadora dentro del Frente Amplio. Sí, realmente, bueno, veremos, todavía hay tiempo para saber de pronto algo más de lo que a lo mejor ignoramos, y que el intendente, digo el intendente porque el intendente se ha hecho responsable de esta situación, de esta decisión, tal vez llegue a manifestar qué cosas sabía él que no sabían los demás, que no sabía el Ministerio del Interior, que no sabían las autoridades en general, que no sabía la población. Sí. Porque en caso de que existieran esas cosas, cosa que yo no tengo ni la autoridad ni la voluntad de desmentir a carámbula, eso sí, lo que me parece es que la población debe saber las verdaderas razones que existieron, si es que existieron razones añadidas a las que conocemos, a las que ya se han dicho. La suspensión de un acto de celebración de una figura como Artigas sin explicaciones genera un cono de sombras y una inquietud difusa que el gobierno no puede, el Ministerio del Interior no puede en modo alguno propiciar, ¿verdad? Sí. Lo que se sabe, Jorge, es lo que sabemos tú y yo y sabe todo el mundo, que estaban convocados 600 u 800 empleados municipales para hacer una manifestación, que se sospechaba que algún sector de la educación iba a concurrir. Exacto. Y además que esta celebración tiene antecedentes desde hace 3 o 4 años de que se aprovecha la instancia de la celebración para protesta de distinto tipo. Años pasados manifestaron contra la megaminería, se manifestó por problemas de tipo ecológico, en fin, ha habido protestas anteriores. Esto es lo que sabemos todos. Ahora, lo que pueda saber adicionalmente el intendente, bueno, él debe aclararlo, no puede dejarlo con esa indefinición de esa conferencia de prensa que lo único que hace es generar inquietudes naturales y lógicas. Claro, el otro punto también que podríamos preguntarnos, y te digo, no tengo una opinión previa, es si realmente una celebración de esta naturaleza debería ser aprovechada para generar, entornos o escenarios de protestas de otro tipo de episodios. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Yo, si me permites, voy a arriesgar una opinión. Y es decir, los pueblos necesitan momentos de reconocimiento colectivo, necesitan festejos que sean comunes a todos. No son muchas las cosas que permiten elevarnos por encima de las divisiones ideológicas, religiosas, partidarias, circunstanciales. Una de ellas son figuras emblemáticas como es el general Artigas, ¿verdad? Que está por encima de cada una de nuestras visiones. Y desaprovecharlas haciendo protestas sectoriales con todo lo lícito y todo lo naturales que ellas se hagan, me parece que no es lo mejor, ¿verdad? Es quitarle a estas fiestas su trascendencia y su importancia para la generación de un sentimiento de colectividad, para ese sentimiento de que todos los uruguayos tenemos cosas en común y hay que recordarlas y reafirmarlas cada tanto, porque es buena esa hermandad de los pueblos. Desaprovecharla de esta manera mediante protestas
no es bueno. Sí, sí. Me parece a mí, ¿no? Sí. Por lo menos deberíamos reflexionar y pensarlo. Además, las protestas han sido notorias, como tú decías. Las protestas se han realizado en distintos lugares. No ha habido inconvenientes para que ello ocurriera. Es decir, no ha habido prohibiciones. Desde esa perspectiva podríamos hacernos esa pregunta. Donde está picado el tema es en Brasil, ¿eh? Es terrible, ¿verdad? Es inesperado, absolutamente inesperado. ¿Qué está ocurriendo Porque en Brasil? ahí no hay, Jorge, una rendición de cuentas que esté urgiendo reclamos como ocurre aquí, ¿verdad? Aquí sabemos que esto se da porque el 30 de junio tiene que aprobarse una ley por la cual los ajustes salariales se van a congelar por un lapso relativamente largo. En Brasil nada de eso está ocurriendo, nada hacía pensar de que protestas de este tipo podían estallar y con esta fuerza. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, la academia en Brasil, los sociólogos, los politólogos, se están preguntando con muchísima, muy acuciados qué es lo que está ocurriendo, porque fíjate tú, Jorge, que este es un movimiento apartidario. Se rechaza permanentemente la aparición de banderas de los partidos o de líderes partidarios de cualquier tipo que puedan darle un signo diferente al movimiento. Son jóvenes en líneas generales que estudian, o sea que han accedido a un estatus que no es el de la pobreza absoluta, sin perjuicio de que haya pobres que puedan aprovechar estos movimientos, como pobres me refiero a marginados, que puedan aprovechar para hacer sus reclamos. Sus reclamos y sus saqueos que también están ocurriendo. Pero el movimiento en sí mismo es un movimiento de clases medias ascendentes, juvenil, estudiantil, que tiene reclamos muy difusos, porque reclaman contra el campeonato mundial, reclaman por una suba de salarios, reclaman por condiciones de los servicios sociales en las ciudades, de la salud, del transporte fundamentalmente, que en Brasil tiene una precio del boleto, exacto. ¿Cómo? Lo que vendría a ser el precio del boleto en el Uruguay, exactamente, la suba del precio del boleto, que por otra parte el gobierno ya dio marcha atrás con eso, ¿no? El movimiento de protesta tuvo, digamos, éxito en eso y logró retrotraer la medida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en países de la importancia de la importancia y de la significación de Brasil con una población gigantesca? No nos acordemos que Brasil tiene cerca de 200 millones de habitantes, de modo que significa una masa formidable de gente, una parte de la cual se revela y se muestra de esta manera tan peculiar con protestas de esta intensidad, ¿verdad? Que irrumpen en las calles de una manera formidable y que la policía tiene enormes dificultades para reprimirla. Bueno, en líneas generales los sociólogos, hoy leía en internet un análisis que organizaba, que difundía un sociólogo de la universidad, de un instituto de Campiñas, muy documentado, diciendo que en definitiva hay una protesta existencial. La juventud no se siente representada por los partidos políticos, no siente que tiene inserción en el nuevo país que se está creando, siente sí que hay, fíjate tú, siente sí que hay un movimiento de cambio social y político muy importante, de modo que no es una protesta por la inmovilidad del país, es una protesta frente a la inminencia de cambios y al temor de que en ellos no haya lugar para esa juventud tan importante que irrumpe en el país con una preparación que antes no tenía. Vamos a recordar Ever, que en Brasil viven 120 millones de habitantes que tienen menos de 18 años. Claro. Es decir, uno cuando visita Brasil, cuando va a cualquier ciudad, una de las cosas que nos impresiona, que nos damos cuenta, es al caminar por la calle la cantidad de gente joven que se ve. Es un panorama totalmente distinto al que vivimos, por ejemplo, en un país como el Uruguay, ¿verdad? Donde uno siente que la presencia de los viejos
es tan importante. Claro, o que no hay una renovación generacional, que no han crecido nuevas generaciones. En Brasil, en cualquier ciudad, yo no conozco todo Brasil, pero recuerdo que tú vas a una gran ciudad, sea Río, sea San Pablo, sea o al norte a Bahía, y que lo que notás es la enorme presencia, el número de jóvenes que transitan por la calle. Es un país de jóvenes, si querés. Sí. Porque esos números están indicando eso. Con una tasa de nacimientos enormemente importante. Ahora está disminuyendo en los últimos años, pero de cualquier manera este fenómeno que tú señalas de la presencia de la juventud es un fenómeno que se ve porque comenzó unos cuantos años atrás, ¿no? Claro. Por lo menos 20 o 25 años. Y bueno, es qué bien sería para el Uruguay recibir un poco de ese impulso para modificar nuestra escala poblacional, ¿no? Yo escuchaba, Ever, esta semana que la presencia de tantos jóvenes en Brasil, por ejemplo, buscando explicaciones, ¿verdad?, de por qué está sucediendo esto en Brasil, como lo estás exponiendo tú, por ejemplo, en estos momentos. Es tal la cantidad de jóvenes que hay en Brasil que el presupuesto brasileño dedicado a la enseñanza es superior a todo el presupuesto del Perú, por ejemplo, para todos los niveles. El presupuesto nacional de Perú, ese era el ejemplo que se daba. Es decir, la demanda que está provocando la cantidad de jóvenes que tiene Brasil, que es una riqueza en sí mismo, por supuesto, natural, pero que es también un elemento de presión muy importante, de exigencia muy importante. Yo cuando escuché eso dije, pero debo estar equivocado, pero lo reiteraron nuevamente, lo reiteraron otra vez, que el presupuesto para la enseñanza es superior al presupuesto nacional del Perú. Es realmente un indicador impresionante, ¿no? Qué país atípico en América Latina es el Brasil. Sí. Qué potencia, qué tamaño, qué mirada hacia el siglo XXI tiene, que por supuesto no tienen en esa magnitud los demás países del continente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a apagar como se apagaron en Europa, como se apagó el movimiento de Wall Street, es decir, al no pertenecer a ningún partido político, al no tener líderes que asoman directamente, por lo menos no se observan, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos movimientos? ¿Se apagan en sí mismos? ¿Se agotan? Yo te diría que estos movimientos hay que examinarlos y evaluarlos para hacer perspectivas como la que tú propones, en dos planos diferentes. Uno de ellos es lo inmediato o el mediano plazo. Sin duda se van a terminar como se han terminado todos los movimientos autoconvocados, porque esta es otra característica de estos movimientos. Redes sociales. Por las redes sociales, que no tienen estructuras institucionales ni partidarias que los estén apoyando, y que por consiguiente se agotan por fatiga, se agotan por cansancio de los propios participantes. Llega un momento, después de 1, 2, 3, 4, 5 protestas, masivas me refiero, que la dinámica de estos movimientos comienza a agotarse. Ahora, eso en el corto y mediano plazo. A largo plazo son expresión de un cambio social muy diferente a la historia que tenemos de estos países, ¿verdad? Y de estas sociedades. Esto de las redes sociales que tú señalabas, la autoconvocatoria, la composición juvenil, las demandas difusas, están demostrando una incomodidad que a la larga va a empezar a emerger por otros, con otras manifestaciones distintas, pero que son una dinámica muy importante para cambios importantes en la sociedad. La sociedad moderna, Jorge, para hablar en términos, está de alguna manera cansada, está de muchas maneras gastada. Se avisora un mundo distinto, estructuras sociales diferentes, un cambio muy importante. ¿Cuál? No es muy fácil determinarlo, no es fácil decir la sociedad tiende a esto o tiende a lo otro.
Lo que sí sabemos, que con una tasa de cambio tecnológico tan importante como tiene la humanidad en este momento, y con el agotamiento del modelo del estado de bienestar que rigió hasta ahora, ¿verdad? Ese estado de bienestar que en Europa dio ese respiro socialdemócrata de 20 o 30 años y que era el futuro esperable para los grandes países de América Latina y para América Latina toda, ya no es tan claro que sea la sociedad del futuro. Todos estos son desafíos. De manera que para contestarte te diría, estos movimientos en lo inmediato se van a terminar, pero su repercusión a largo plazo no se va a terminar y va a emerger en cambios sociales que es muy difícil predeterminar qué estructura, qué forma adquirirán, pero van a manifestarse, ¿no? Claro. Eso es lo que uno siente, aunque en lo inmediato ni siquiera signifique un debilitamiento del gobierno. Claro. No nos olvidemos, Jorge, que este gobierno, sucesor del gobierno de Lula, sí, tiene un apoyo electoral que supera el 50%, el 55%, sí, aunque viene en caída. Sí. Que Dilma Rousseff tiene un 70% de aprobación, aunque también viene en caída. De manera que ni siquiera necesariamente va a hacer perder las próximas elecciones al partido de gobierno. Pudiera ocurrir, pero esto no significa que sea una consecuencia directa de estas protestas, ¿verdad? Ahora, qué extraordinario lo de Dilma, ¿no? Hay que escuchar la voz de la gente, dijo. Muy bien. Hay que escuchar la voz del ciudadano. Claro, no hizo mención a los incidentes muy fuertes que hubo y a la represión, que fue una represión feroz, pesada, sí, furiosa. Sí, sí. Pero qué visión en medio de la tormenta de esta mujer, de estar estableciendo que debemos escuchar. No salió con el tradicional discurso de, bueno, vamos a imponer el orden a todo costo. No, salió a imponer el orden, evidentemente, y con métodos represivos durísimos. Pero a la vez, por lo menos para el exterior, dio la visión de una mujer que quiere saber, que quiere escuchar, que quiere aprender de estos hechos para saber cuál es el origen de ellos, ¿no? Exactamente, lo cual revela una actitud políticamente sabia. Ahora, yo, Jorge, te quería hacer un apunte un poco lateral de esto, pero que me parece interesante decirlo. A ver. Todos nosotros, yo por lo menos, y supongo que tú que participás como yo de ser un futbolero cabal, sí, esta noche vamos a estar a las 7 sentados frente al televisor. Seguramente. Pase lo que pase. Seguramente. Teníamos el estereotipo de que los brasileños por encima de todo amaban el fútbol, que el fútbol era el valor que para todos ellos estaba en primer lugar y que todo lo posponían en función de la verde amarela y del campeonato del mundo y de que fuera su tierra la designada para hacer el próximo mundial. Y sin embargo estas demostraciones están exhibiendo que no es tan así, ¿verdad? Que no es, ese estereotipo no se sostiene, que es falso como casi todos los estereotipos, y que hay muchísimos brasileños que prefieren, con lógica por otra parte, otras cosas, invertir en educación, invertir en infraestructura y no en lo que significa. Es muy buena la observación, ¿no? Porque el fútbol Brasil es un poco sinónimo del fútbol. Pero aquí hay otra cosa también que a mí me extraña, porque un mundial deja altos beneficios a un país. Claro. Altos beneficios económicos y no solamente económicos, sí. Todos los intangibles, todo lo que tiene que ver con la palabra Brasil que aparece, seguramente va a aparecer en ese momento en Google, va a ser digamos el nombre más mencionado a lo largo de un mes. Claro. También es cierto, pero las multitudes no suelen tener ese pensamiento tan previsor. Lo que ellos observan es que hay un gasto fantástico en este momento en
estadios, rutas, organización, etcétera, y que eso se sustrae a inversiones más directas e inmediatas. No es un cálculo donde se diga qué nos conviene más a largo plazo. Sí. Lo que ven es el plazo corto, ¿verdad? Lo que se les quita en forma inmediata, y eso genera una parte de la protesta, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Un minutito para un comentario, por favor, sobre cómo se resolvió. Se resolvió finalmente como estaba previsto. La frustración para la presidente de la Argentina, Cristina Fernández, en relación a la llamada reforma de la justicia. Qué tema. Como era previsible, la justicia argentina, declaró inconstitucional una ley que era cantado. No había un solo constitucionalista de peso en la Argentina. Qué raro lo de Zaffaroni, ¿no? Raro lo de Zaffaroni, el único que votó en contra. Un hombre conectado a los movimientos de derechos humanos. Lo que pasa es que ahí se atraviesa lateralmente la discusión sobre cómo debe organizarse la justicia, y aparece esa corriente que considera que los jueces tienen que ser designados popularmente, es decir... ¿Eso pasa en algún país del mundo? Bueno, no pasa en ningún país del mundo. Pero en la Argentina es otra cosa. Pero la Argentina es otra cosa. Sí. Tú lo has dicho, pero es un tema para seguir charlando, porque además se conecta mucho con lo que está ocurriendo en el Uruguay, ¿no? ¿Ah, sí? Y en el Uruguay hay muchísimos movimientos dentro del partido de gobierno que están pensando que debe modificarse lo que dijo la Carlotto en la Argentina, sí. Que dijo que es muy importante democratizar la justicia. En el Uruguay cada vez más hay movimientos que dentro del frente pretenden una reforma constitucional para cambiar la Constitución. El problema es que no hay mayorías para eso en este país, y tampoco las hay en la Argentina, ¿no? Claro. Ahora, ¿en qué va a terminar el conflicto allá? Habrá que ver, pero la situación está muy, muy crispada, porque a la presidenta argentina le han quitado la frutilla de la torta. Es una frustración que para el partido de gobierno es muy difícil de asimilar, y yo no sé en qué va a terminar este problema. Lo que te puedo augurar, Jorge, y ojalá me equivoque, es que esto no va a terminar aquí, con el simple acatamiento de esto. Esta es una batalla y una guerra que va a seguir. Veremos, en octubre hay elecciones, vamos a ver cómo viene, además con lo de papel prensa también malherida, la libertad de prensa, es decir, la reforma, ¿no? Que se pretendía en lo que tiene que ver con las libertades que la prensa puede disponer. Viene malherida la presidenta de la Argentina. Muy malherida. Doctor Eber Gatto, en una semana la seguimos, ¿eh? Un abrazo grande. Fue un gusto escucharte, gracias, adiós. Gracias.